Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Los invito para que en este momento también se conecten por Facebook Live, que nos puedan dejar sus inquietudes. Vamos a tener tema libre hoy y queremos que todos ustedes entiendan este programa como un proceso de educación y de prevención, que realmente nosotros no estamos buscando en este espacio reemplazar una consulta médica, ni este es un programa de naturismo ni de medicina alternativa. Realmente aquí contamos con el apoyo de universidades como la Universidad Manizales y sus docentes, con médicos de todas las especialidades y tratamos de contactar los especialistas de acuerdo a tantas inquietudes que ustedes nos dejan en nuestro correo electrónico y también en Facebook Live y en Facebook buscando medicamentos Dr. Rojas, y también contarles qué es lo que más estamos viendo en la consulta, qué es lo que ustedes más están presentando. Además, triste decirlo, pero cada vez en personas más jóvenes. ¿Qué está pasando? Que cada vez vemos diagnósticos más difíciles en personas más jóvenes, e inicio este programa haciéndole esta pregunta al doctor Germán Ruiz Bolívar, que hace parte del grupo de médicos de nuestro Parque de la Salud. Doctor Germán, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, doctor Jorge. Muy contento pues, de estar nuevamente aquí en la edición de Conexión Vital. Sí, cada vez nos estamos viendo pacientes muy jóvenes con muchas enfermedades que antes se veían a los 40, 45, 50 años, ahora lo estamos viendo desde los 30, 25 años, una oleada grande de hipotiroidismo. Nosotros estamos creyendo que esto es debido a la contaminación electromagnética, que poco se habla de ella en los textos de medicina, pero que desde la salud ocupacional y desde las medicinas complementarias, holísticas, sí le tenemos una gran importancia al estar expuestos a estas radiaciones. Los hábitos de vida saludable se han perdido. Vemos que nuestros jóvenes hoy en día no hacen ejercicio. El ejercicio es visual y con sus manos, dedicados al computador, al celular, al play, a todas estas máquinas electrónicas, y no están haciendo ejercicio físico. Entonces vemos que estamos perdiendo lo que el ser humano necesita: una buena alimentación, el ejercicio, el esparcimiento, el estar al aire libre, hacer contacto con la naturaleza. Entonces pensamos que estos son factores que están influenciando para que se presenten cada vez más temprano todo este tipo de enfermedades. Vamos a Bucaramanga. Marlene, adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. Mil gracias por su llamada. Buenas tardes. Hágame un favor, es para averiguar que yo sufro de hígado graso. ¿Qué me aconsejan para tomar, o no sé, algún consejo para eso? ¿Y cómo se dieron cuenta que usted tenía hígado graso? ¿Qué pasó? ¿Qué examen se hizo? Ya el médico me diagnosticó eso por una ecografía, algo así. ¿Cuánto pesas? 82 kilos. ¿Y cuánto mides? 1,58. ¿Y te han diagnosticado alguna otra enfermedad de base, diabetes, hipertensión? Sí, sufro de diabetes y de tiroides, hipotiroidismo, mejor dicho. Bueno, Valeni, ¿alguna otra pregunta? No, ya bueno, pienso muchas que gracias está muy claro. Sí, es una pacientica que tiene un sobrepeso, tiene diabetes, que tiene un problema grande con su problema de azúcar, tiene hipotiroidismo. Entonces ella está clasificada dentro de enfermedades de tipo metabólico, un trastorno metabólico delicado. Parte de ese hígado graso se debe al mal metabolismo de sus nutrientes. Entonces, lo más importante de lo que le podemos recomendar, y lo podemos hacer por televisión, sería bajar peso. Entonces, consultar a su médico, nutricionista, entrar en un proceso de ejercicio, de dieta, de nutrición, para bajar y regular el peso. Al bajar y regular el peso al nivel adecuado de su estatura, va a ver que todos los parámetros se van normalizando, su glicemia, todo el perfil lipídico,
de pronto hasta también su tiroides puede empezar a normalizarse. Y entonces vamos a ver nuestro modelo para que ustedes más o menos se ubiquen con esa parte anatómica y por qué son importantes los exámenes diagnósticos, porque Marlene nos dice en Bucaramanga tenga hígado graso, pero ¿cómo fue esa historia? Mire lo que dice el doctor Germán, es que el hipotiroidismo también tiene relación con eso, y la diabetes. Entonces ya le hicieron una ecografía y la miraron todo esto. Y acá detrás de estas costillas, casi que detrás del pezón, aquí abajito, está una de las vísceras más importantes y grandes que tiene el organismo y es el hígado. Entonces, cuando uno visualiza esto, y aquí en esta imagen se ve como café oscura, pero en el hígado graso se ve como está acá el estómago, que es como amarillenta. Entonces, es muy importante eso, acá está, entonces este es el hígado, esto verdecito que medio se palpa acá es la vesícula, acá está el diafragma, y uno puede palpar cuando uno está examinando a la persona, cuando el hígado se crece, se llama hepatomegalia, realmente él está más escondido que lo que se ve acá. Entonces uno puede sentir la hepatomegalia, entonces el radiólogo nos dice, aquí toqué, vi que esto en vez de estar de este color está como así, con textura, entonces hígado graso. Y es una enfermedad, digamos que de moda, muy frecuente encontrar en las ecografías. Nosotros hacemos tal vez 20 ecografías al día o 30 y vemos que más de la mitad tienen hígado graso, resultado de la mala alimentación, de lo que inició hablando el doctor Germán ahora, no hacemos ejercicio, combinamos muy mal los alimentos. Un desayuno nuestro que uno ve con frecuencia, la gente combina queso con huevo, eso no se puede combinar. Chocolate con leche, no se puede combinar. Ambos tienen un alto contenido en grasa. Y comer postres ahí mismo después de los almuerzos fija mucha grasa en el hígado. Entonces, eso más el sedentarismo y nos acostamos llenos por la noche. Y por eso tiene hipotiroidismo, entonces esta tiroides está perezosa y reteniendo la grasa. Total hígado graso. Nos habían dicho que eso no tenía tratamiento, pero en la actualidad y con los estudios e investigaciones en otros países nos hemos dado cuenta que hay un programa que se llama limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Dura 6 días. Se hacen unas irrigaciones, unas colonterapias y adicionalmente se le da un recambio de flora intestinal a la persona y una dieta especial esa semana. Lo que hemos visto ecográficamente y en los exámenes de laboratorio es que el hígado graso mejora. Una gran terapia que las personas podrían tener y investigarla, porque acá en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, ustedes pueden buscar limpieza de intestino con recambio de flora intestinal y ahí están todos los programas que hacemos sobre este tema. Vamos a este corte de comerciales. Bueno, tengo otra pregunta y dice, doctor Rojas, buenas noches, gracias por sus valiosas enseñanzas. Y hoy Perdí la fuerza en mis cuerdas bucales. Inicialmente se desconocía la causa. Resulta que ahora me encontraron la columna plana en la parte cervical. Mi pregunta es si eso me ha afectado los músculos de mi cuello y de la fuerza de sus cuerdas bucales y si es necesaria una cirugía. Estoy esperando que me atienda el neurocirujano para saber qué me van a hacer. Quiero su opinión, saludos. Me hago acá, logrando esta radiografía, esta ayuda diagnóstica que tenemos acá, y el doctor Germán Ruiz, que es especialista en salud ocupacional, nos va también a dar una explicación sobre este tema con nuestro modelo. Entonces seguramente, pues ella tenía toda disfonía, perdió la fuerza en las cuerdas vocales, todo era acá. Pero de entre tantos estudios seguramente le hicieron esta radiografía y encontraron que la columna cervical, en vez de tener esta curva, estaba plana. Entonces, y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver que esto esté derecho? Doctor Germán. Bueno, entonces la columna alberga lo que se llama la médula espinal. Entonces, cuando se rectifica puede haber compresión o problemas sobre esta estructura
que se llama la médula espinal, y ella salen los nerviecitos que van a inervar toda la musculatura dependiendo del sector. En este caso estamos refiriendo a la parte cervical. Entonces estos nervios que salen de este sector van a trabajar, a inervar toda, va a trabajar la musculatura del cuello, hombro, miembros superiores. En la pregunta de la televidente, ella habla es de las cuerdas bucales. Ella pues, necesita otros exámenes, concepto del otorrino, no nos habló si tiene más paraclínicos, pero las cuerdas vocales están inervadas por un nerviosito que se llama el laringio recurrente, que sale desde atrás, se mete por el cuello y viene hacia la parte de la laringe. Y detrás de estos cartílagos que se ve acá, verde y el blanco, son los cartílagos de la tráquea. Detrás, en la parte interna, están las cuerdas vocales, que son dos membranitas que se mueven cuando nosotros exhalamos, y por eso es que es la voz. Entonces, cuando pierden su tonicidad debido a problemas, en caso de la columna, que puede estar asociado de ese nerviecito, una de ellas, ya sea la izquierda o la derecha, pierde elasticidad, pierde tono y puede haber alteraciones de la voz. Miren, esa explicación, es que es importante con estos modelos porque ustedes pueden conocer más el cuerpo humano, que entiendan por qué hay que evaluar el paciente de un contexto integral, porque es que hay que tener presente muchas cosas cuando hay un síntoma, pero qué triste es que uno vaya a una consulta y su médico le diga, dígame una o dos cosas de las que tiene. Hubiera sido imposible para el resto de médicos y ahorita para el neurocirujano que ahora está paciente, que le hablaran del problema de fuerza en las cuerdas vocales y nadie le hubiera evaluado la columna cervical. Muy acertado el médico que mandó esa radiografía y encontró que tenía una rectificación en la columna que le estaba machacando los nervios. Por eso es tan importante toda esta parte de la consulta integral del paciente. Quiero enviarle un saludo a doña Mariela Argello Maldonado en Bogotá, Namasté, nos saluda desde allá. Y hay una pregunta, doctor Germán, si quiere venir, me acompaña acá en la silla, porque es que esta pregunta, uno podría decir que tendríamos tema para el resto del programa. Fanny Bobadilla, desde Puerto López Meta. Doctor Rojas, quisiera que hablaran cómo las emociones reprimidas producen enfermedades graves. Dios lo bendiga, saludos. Una pregunta tan corta, pero tan profunda y tanto tema de que hablar de ella. Emociones reprimidas y cómo afecta y producen enfermedades graves. Bueno, siempre se dice que cuando no llora el ojo, lloran los órganos. Entonces, las emociones reprimidas vía sistema nervioso, un sistema nervioso que llama el sistema nervioso autónomo, que no es manejado por nuestra voluntad, puede afectar órganos. Entonces, dependiendo de nuestra personalidad, de nuestra tendencia a las enfermedades, el doctor Hammer, un médico alemán, habló él hizo sus estudios sobre todo en el cáncer, cómo los cánceres localizados en ciertos órganos tenían una representación a nivel del cerebro, en ciertas áreas del cerebro. Él describió que allí se hacía una inflamacióncita, por ejemplo, un cáncer de útero, entonces cierta parte del tallo cerebral, si era el pulmón, en otra parte del cerebro. Entonces, mire que el sistema nervioso está conectado con estos órganos. Si nuestras emociones las reprimimos, va a haber cambios en todos estos neurotransmisores, en nuestro sistema inmune, en el sistema de la suprarrenal, entonces nos va a mantener siempre en alerta ante la defensiva, y eso hace que nuestras defensas bajen y se nos va a descuadrar todo el sistema inmunológico y pueden aparecer enfermedades. Lo más frecuente que aparece es los cánceres. Se han asociado pues con reprimir esas emociones, de no desahogarse, no expresarlas. ¿A ustedes no les ha pasado que les dan una noticia que les causa un gran impacto y lo primero que les das ganas de ir al baño o les da diarrea? Porque es tan fuerte la información y esas emociones que pega al intestino y da eso, diarrea. La colitis es una enfermedad muy relacionada con problemas del alma. Dermatológicamente, la psoriasis, el vitiligo, muchas alergias relacionadas con problemas del alma. Los problemas de insomnio
Muchas personas dicen, es que yo me acuesto y yo doy vueltas y vueltas. ¿Y por qué? Ah, es que estoy pensando que me van a echar del trabajo, que me quitaron esto, que perdí lo otro. Y son situaciones emocionales que no los dejan lograr el descanso y la paz interior que les lleva a conciliar el sueño. Las emociones, de esto se ha escrito muchísimo. Hay un libro muy lindo que se llama La enfermedad como camino. Y hay muchos escritores famosos que nos han demostrado cómo esos estados emocionales, Deepak Chopra en varios libros lo ha escrito y muchos autores, de cómo la falta de esa paz interior nos lleva a tener muchas patologías. A muchos de ustedes les pasa una noticia, una rabia y se llenan de juegos, o les da herpes genital, o les da una culebrilla. Son simples ejemplos de los muchos que finalmente pueden llegar a procesos de cáncer. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso internacional sobre cáncer en Argentina y el tema era cáncer y emociones. Ustedes no saben la información tan bella que recibimos en ese congreso de unos oncólogos muy reconocidos a nivel mundial que han hecho estudios e investigaciones en pacientes con cánceres que como sabemos que el cáncer tiene una gran información genética, esas emociones aceleran muchos de estos procesos. Por eso es tan importante que tengamos ese contexto, por lo menos en nuestra historia clínica, a qué le achaca o si usted es feliz o no. Pues curiosamente en la medicina tradicional china ellos no hablan de emociones, ni de un cerebro, ni de un sistema nervioso, hablan de los órganos. Entonces ellos hablan de las emociones de cada órgano. Entonces, por ejemplo, personas con mucho miedo son afecciones renales, personas con problemas de rabia, de ira, dependiendo del grado, afectan el hígado, la melancolía, el pulmón. Entonces así cada órgano para ellos tiene una emoción diferente. Entonces están los 5 reinos mutantes con 5 emociones. Entonces los entran en los órganos. El apego y el ego con el estreñimiento y demás. Vamos a ir a este corte comerciales para continuar con las preguntas que tenemos en nuestro correo electrónico y en Facebook Live buscando medicamentos Dr. Rojas. Ya regresamos. Cuando nos alimentamos mal, tomamos antibióticos o simplemente estamos estresados, la salud de nuestro sistema digestivo se puede ver afectada. Es por esto que Master Fibra y BioPlus, Dr. Rojas, se unen para ayudar a combatir los problemas digestivos y así fortalecer nuestro sistema inmune. La acción probiótica del BioPlus estimula y restaura el crecimiento de la microflora intestinal, promoviendo la correcta digestión y absorción de nutrientes alimenticios. Y Master Fibra, fibra prebiótica que normaliza el funcionamiento del colon, ayudándonos a acelerar el tránsito intestinal, previniendo el peligroso estreñimiento y controlando la sensación innecesaria de apetito. Además, es el perfecto alimento para las bacterias probióticas del BioPlus. Porque el sistema digestivo es nuestro segundo cerebro, cuidémoslo con Master Fibra y BioPlus. De productos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Una pregunta de Margarita Keibum. Hola, doctor Rojas, me hicieron una radiografía en la cadera y me salió artrosis. ¿Qué debo hacer? Me gustaría que me diera una cita para poder tener una valoración. Bueno, la artrosis de cadera es un desgaste que sucede en las superficies articulares, hay un adelgazamiento y una pérdida del cartílago. ¿Qué ha pasado con el cartílago? Una de las causas principales, la nutrición. Los factores para que haya un buen cartílago es la nutrición de este elemento y depende de los elementos que son el magnesio, el zinc, la vitamina C
un peso adecuado, un ejercicio adecuado, no sobrecargar esas caderas de una sobrecarga. Entonces, para evitar la artrosis de cadera, este tipo de cosas, una alimentación que tenga los oligoelementos, las vitaminas necesarias para una buena nutrición del cartílago, el colágeno hidrolizado, consumirlo. ¿Qué otra cosa, doctor Rojas? A ver, que se nos quede en el tintero. Estaba buscando, vamos a hacerlo, pues esto es simbólico también. La parte ocupacional también, ¿no? Entonces, personas sedentarias que por su trabajo tengan que estar sentadas, los conductores que mucho tiempo están llevan una posición por horas, entonces deben hacer pausas activas, llevarle sangre y oxigenación a todas estas partes del cuerpo para que se nutran los elementos, los tejidos. El cartílago es de difícil nutrición. Nosotros, eso es otra cosa importante que me viene a la memoria en este momento, es tener unas buenas horas de descanso nocturno, el sueño. El sueño cumple dos funciones, que son el descanso y el cuerpo entra en reparación. Entonces, las 6, 8 horas, él está reparando los tejidos que durante el día hemos desgastado. Entonces, si entramos en un déficit con sueños cortos, personas que trabajan demasiado, que tienen que madrugar para su trabajo, no le dan tiempo a que haya una reparación de todos estos tejidos y empieza un desgaste progresivo y llevan a la enfermedad crónico-degenerativa. Bueno, para que sepan ustedes un poco el tema de la artrosis, pues tenemos esta articulación que es muy frecuente encontrar la articulación, una artrosis en las rodillas. La explicación que vamos a hacer acá, ahí tiene el lapicero, que vamos a hacer en la rodilla es la misma de la cadera y ahorita lo vemos con la imagen que tengo en el iPad. Bueno, entonces tenemos las superficies articulares y ellas están, esto que vemos azulito, ahí están las estructuras que se llaman los meniscos y todas ellas están cubiertas de el cartílago, que es una superficie lisa y hace de amortiguación para que pueda tener esta función de deslizamiento. Entonces, cuando eso le pasa a este maniquí, tiene traquídeo, le falta nutrición. Entonces, lubricante. No debe sonar la articulación. Entonces, nosotros evaluamos la parte mecánica, la estructura, cómo está el eje, si está alineado, los movimientos articulares, tanto de esto ya flexión, extensión de la rodilla, y lateralmente que no tenga juego, como llamamos pues mecánicamente, porque eso indica que estas estructuras ligamentarias han tenido elasticidad o daño. Entonces ahí vemos la imagen en pantalla de el desgaste, de eso que no pudimos ver ahí en ese modelo que tenía el doctor Germán Ruiz, lo ven ustedes acá en la pantalla, en la imagen derecha superior. Y entonces ustedes ven que eso está como roto, esa cosita azul que nos mostraba ahora, ese cartílago, se desgastó. Entonces los huesos empiezan a chocar uno con otro y eso sucede en la cadera, sucede en las vértebras de la columna, sucede en la rodilla y es muy importante la radiografía para que con las radiografías uno pueda evaluar esa disminución del espacio. Si vemos la radiografía donde está el doctor Germán, con esta uno puede decir, ese espacio que hay entre ese hueso y el otro, vuelvo repito, llámese cadera, rodilla, donde sea, ese espacio se ha disminuido. Hablemos de esa radiografía, doctor Germán. Bueno, entonces aquí vemos las estructuras óseas, el fémur, la cabeza del fémur, esta es la tibia, este es el peroné. Germán, córrete un poquito para allá, para la cabeza, eso, ahí está. Vemos un espacio más claro, este es el espacio intraarticular, donde están esas estructuras que a los rayos X se ven de manera indirecta. Aquí, por ejemplo, se ven unos piquitos, es donde se insertan los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior y posterior, que tanto oímos hablar de ellos en nuestros famosos futbolistas, y en estas bandejitas, como unas meseticas, están los meniscos. Entonces, vemos que la rodilla, para sostenernos, para la marcha, los deportes, está sometida a unas grandes presiones. Entonces, estas estructuras deben mantenerse en buena función. Entonces, vemos acá la radiografía
y estas son las partes blandas que no vemos a los rayos X. Ahí vemos lo blanco normal en la radiografía se ve oscuro, ¿sí? El hueso, lo compacto, en la radiografía se ve oscuro y los tejidos se ven claritos porque no dejan pasar los rayos X. Entonces vemos los ligamentos laterales, el ligamento del cuádriceps. Entonces esto puede tener rupturas. Y ahí detrás de ese ligamento está la rodilla, la patela. La voy a girar hacia atrás. Tanto no, desde el lado para que vean la rótula como tal, el huesito ahí, no, acá. Ahí. Este blanquito que está detrás de este ligamento, entonces es la rótula. La que se mueve, que ustedes... Eso, entonces mire que ya hace esta función de estabilizar la rodilla, ahí queda bien metidita en la canaletica. Y por detrás vemos los ligamentos cruzados, que son internos en la rodilla, la anterior y este sería el posterior. Bueno, vamos a Villa de Leyva. Magda, adelante con su pregunta. En Villa de Leyva. ¿Estamos en línea con Villa de Leyva? Magda, me dan retorno, por favor. Bueno, mientras entra la comunicación de Magda, dice Alberto Calvo. Buenas noches. Yo sé que la tos hay que dejarla fluir, pero llevo ya varios días con tos seca, con una pelusa en la garganta. Muchas gracias. Bueno, la tos como tal no es una enfermedad, es un síntoma que vemos o es un signo que nos va a referir el paciente. Viene de varias estructuras. La tos nos está indicando que hay una irritación en el árbol bronquial, en el árbol respiratorio, las estructuras desde el cuello. Entonces puede haber algún problema en cualquier nivel de estas estructuras. Pensar en el reflujo. La tos productiva. ¿Qué es tos productiva? Es cuando expulsamos esa flema que puede tener colores. Normalmente debe ser blanca, pero puede ser amarilla o verde. Si hay fiebre, si hay malestar, ya podemos estar pensando en un problema infeccioso a nivel de todo este árbol respiratorio. Tos crónica, como nos refiere el paciente, es una tos que requiere estudios. Entonces, sintomáticamente se dice nuestros epidemiólogos y nuestras instituciones de salud dice sintomático respiratorio, toda persona que pase 15 días con tos. Es una persona que requiere estudios, radiografía de tórax y un examen importante de laboratorio que es muy sencillo de hacer, que es el BK seriado esputo. Estos dos exámenes son para buscar tuberculosis, que desafortunadamente hemos visto que se ha aumentado en la población la tuberculosis pulmonar en todos los niveles sociales. Antes se pensaba que era de niveles bajos, de pobreza, de personas inmunosuprimidas, pero en este momento cualquier estrato social la tiene y hay que buscarla y descartarla. Pensar siempre en la tuberculosis, pensar en el reflujo gastroesofágico, pensar en qué laboran estas personas, en qué trabajo, dónde se desempeña. Los humos, los polvos, las sustancias volátiles están entrando a nuestro aparato respiratorio, causan irritación, puede haber problemas ya a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos, en la parte más baja de los pulmones, y cualquiera de estas entidades producir una enfermedad crónica de pulmones, vías respiratorias, incluso la boca, los dientes. En el reflujo lo vemos mucho como un signo indirecto, que vemos que el ácido del estómago empieza a dañar los dientes. Entonces nuestros odontólogos nos dicen, mire esto, piensen en un reflujo, descarten el reflujo porque vemos desgaste, el esmalte se ve alterado por el ácido del estómago y debemos pensar y hacer diagnóstico, buscar paraclínicos para descartar un reflujo gastroesofágico. Veamos esta imagen para que ustedes tengan una idea del pulmón. Acá tenemos la parte de los pulmones y esto es la tráquea. Resulta que nosotros tenemos al lado de esto el esófago. Entonces, cuando se nos devuelve la comida del estómago, aquí se siente la sensación malestar. Él dice, siento como una pelusa acá. El mecanismo de defensa es tratar de botar como esa pelusa, pero es un proceso irritativo. Si bien es cierto hay que descartar este proceso de reflujo gastroesofágico, tenemos que tener muy presente la parte laboral, la parte alérgica, porque mucha gente empieza a tomar medicamentos antialérgicos y siguen comiendo cerdo, enlatados, embutidos,
azúcar, lácteos, pues ahí tiene la pelusa siempre porque es alérgica. Doctor Jorge, los parásitos, acuérdese Además, que los parásitos hacen unos ciclos por el nivel pulmonar. En el ciclo del parásito, el huevo, la larvita, luego el gusano, ellos tienen unos ciclos, y la mayoría de los que son las lombrices, los helmintos, tienen un ciclo respiratorio. Entonces, en los niños que tengan tos o en los adultos tos crónica, descartar parásitos es otra entidad que tenemos que pensar. bueno, vamos a este corte comerciales y continuamos con las respuestas que ustedes nos dejan en Facebook Live buscando medicamentos Dr. Rojas y en nuestro correo electrónico. Ya regresamos. Recuerden que está habilitada la línea 018-127-222 para también resolver sus inquietudes. Ya volvemos. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para tu salud. Aloe vera, mangostino, piña y tamarindo dan a Sacrotin su poder natural, generando una película protectora, dando solución a los problemas gástricos, convirtiéndose en el complemento ideal contra todas las enfermedades del aparato digestivo. Gastritis, úlceras, colitis y más tienen solución con Sacrotin. De Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un televidente nos pregunta acerca de el teléfono donde puede tener un contacto directo con nosotros. Yo les voy a dar el teléfono donde también les dan toda la información del día para tu salud, y es el 310-500-1254. 310-500-1254. Pregunta Juliet Karina Barreto que ¿cuál es la dosis que se debe tomar de bicarbonato de soda en ayunas? El tema del bicarbonato, a ver, ustedes ven que uno encapsula muchos productos que se obtienen de minerales o de plantas, y generalmente uno dice, hay un promedio de 500 miligramos, que es equivalente a lo que uno coge, digamos, con media cucharadita tintera rasa. Pero cuando hablamos del bicarbonato, uno diría, la dosis es menor. Por eso la gente dice, lo que coja con la punta de un cuchillo, que vendría siendo el equivalente a 100 miligramos que se diluyen en un vaso con agua y se le pueden agregar unas gotas de limón. Esa es una dosis indicada que pueden tomar. Dice, este es de Juliet Karina, que pregunta, ¿es bueno para la tensión alta? ¿Qué es bueno para la tensión alta y para el problema de la columna cuando ya fue operada y la persona sigue incomodándole? La pregunta de Edwin Steven era la del bicarbonato. ¿Qué hacer para esa tensión alta y lo de las cirugías de columna que siguen molestando? Bueno, si es la misma persona, hay una cosa, que el dolor aumenta la presión sin ser hipertensos. Eso es bueno que amplíes. Entonces es importante, pero las personas con dolor crónico, todo esto, uno les toma la presión y pueden tener la presión, las cifras tensionales altas, sin ser hipertensos. Entonces, en este caso no es dar antihipertensivos, hay que manejar la causa del dolor. Entonces, en este caso, si la columna siguió molestando, pues acudir a su médico, que él lo mire, le evalúe, considere qué exámenes necesita, repetir radiografías, una resonancia, una tomografía, para descartar qué pasa en ese sitio. A veces los dolores se corticalizan, o sea, a nivel de la columna, a nivel de la cirugía quedó muy bien, pero el paciente desde su cerebro, digamos así, sería como un dolor emocional. Lo grabó en su cerebro y no ha desprogramado esa impronta y sigue teniendo dolor. Entonces, en estos casos, si ya es un manejo más difícil, habría que recurrir, en el caso nuestro, a la terapia neural, a la acupuntura,
psicoterapia, manejo integral del dolor que en nuestras clínicas, en los parques de la salud lo hay, o directamente pues con los neurólogos, descartando alguna posibilidad desde el sitio local o que sea un dolor psicógeno. Hay muchas personas que quedan con lo que nos llamamos un campo de interferencia en una cicatriz quirúrgica. Por eso nosotros, el paciente queda muy bien operado, pero el hecho de ese campo o esa irritación de la cicatriz es donde nosotros actuamos con la terapia neural, con unos resultados maravillosos en esos dolores. Lorena en Manizales, adelante. Lorena, se cayó la llamada. Se cayó. Marcela Cárdenas, doctor Rojas, hace 8 meses vengo presentando gastritis, pero de unos meses para acá todo lo que como me inflama el estómago y me da vómito. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, siempre no nos cansamos de insistir en que necesitamos exámenes. La medicina es una sola, no existe la medicina alternativa, somos medicinas complementarias, medicinas holísticas. Entonces, en un caso de que no mejore y por el tiempo de la cronicidad, importante una endoscopia digestiva alta, que nos va a mirar esófago, estómago, duodeno, para evaluar qué hay allí. Entonces, hay una gastritis, puede reportarnos la biopsia de este procedimiento Helicobacter pylori, entonces hay que tratar el Helicobacter y allí entonces la persona va a mejorar después de tratar si es un proceso infeccioso a nivel del estómago, si es una gastritis por irritación, cómo está su parte emocional, cuáles son sus hábitos nutricionales, cómo está comiendo, si se acuesta llena, qué tipo de comidas ingiere en la última comida del día, que nosotros insistimos allí, no se debe consumir alimentos pesados, las frutas tampoco deben ser más en las mañanas, en la noche debe ser algo muy ligero y 1 o 2 horas antes de acostarnos. Entonces tenemos el cuerpo humano, ¿cierto? Hablaba el doctor Germán Ruiz que había que hacer una endoscopia para uno entrar acá por detrás y llegar acá al estómago, ¿cierto? Entonces yo entro por acá, bajo, voy detrás y llego al estómago. Voy a quitar el hígado para que entremos un poco en materia con el tema del estómago. ¿Por qué? Porque resulta que el estómago nuestro, lo voy a abrir acá para que ustedes vean, porque muchas veces terminamos vomitando. Esta mucosa, vamos haciendo la disección acá, esta mucosa está irritada, está inflamada. Y entonces cuando nos llega un alimento, él no la tolera, no la resiste, no tiene cómo, porque hay un proceso con Helicobacter, o hay un cáncer, o hay una úlcera. Así como ustedes ven una úlcera, una peladura ahí. Entonces cuando ustedes comen un alimento irritante, como embutidos, enlatados, café con leche, exceso de azúcares, hay un azúcar que le conviene al estómago, quiero contarles esto, y es la miel de purga. Tiene un gran efecto cicatrizante por el alto contenido en flavonoides. Y lo otro, alimentos muy calentados o muy calientes o alimentos recalentados, o esos alimentos que ustedes guardan en la nevera 2, 3, 4 días y después los vuelven a calentar. No los toleras tú. Entonces, ¿qué hace el cuerpo como mecanismo de defensa? Él lo bota, lo vomita, lo devuelve. Y entre más vomite, peor, porque empieza a quemar por acá el esófago. Y el esófago no es ácido como el estómago. Cuando yo quemo el esófago, acá me puede dar a mí, aquí es donde da la hernia hiatal para que la gente sepa. Esta puertica se llama cardias. Voy a juntar acá esa puertica ahí. Se llama cardias. Y cuando esa puertica se daña, esto blanquito es el diafragma, se mete parte del estómago de arriba. Y entonces este ácido acá quema el esófago y puede dar una esofagitis. Y el síndrome de Cherry, que es que se devuelve este ácido y quema esto. Por eso el señor decía, ahora es que siento como pelusa, es que tengo que toser mucho, amanezco disfónico, me duelen los oídos, porque el oído se comunica con la garganta por un tubito que llama la trompa de Eustaquio. Y entonces, como un problema gástrico termina afectando todo esto. Por eso, como él dijo, hay que hacer una endoscopia, hay que hacer un estudio en qué condiciones está el estómago para definir un tratamiento. Vamos a este corte comerciales.
Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud, Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Vamos con más preguntas. Doctor Rojas, buenas tardes. Resulta que tengo los oídos tapados de cera. Ya me hicieron el lavado de oído, pero no escucho, porque la enfermera que me dice que no me sale más, pero que tengo un tapón y que no puede hacer nada. Ayúdeme, por favor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Muchas gracias y bendiciones. Vea, primero que todo yo quiero que ustedes vean esto que tengo acá en el oído. Entonces yo tengo aquí un audífono, donde me comunico con todos y recibo sus llamadas y demás. Pero este tapón, o esto que tengo acá, puede estar en esta parte donde les voy a mostrar en la imagen que tengo en el iPad, para que ustedes vean esto. Miren, ahí está el oído. Entonces los tapones, la cera es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para controlar a través del pH que no entren gérmenes. Pero hay personas que producen mucha cera, muchas veces como mecanismo de defensa o sitios laborales. Este tubito que ustedes ven acá es por donde entran las ondas. Y estas ondas mueven este tamborcito, esto que se llama el tímpano. Y aquí hay 3 huesitos que llaman martillo, yunque y estribo. Mire que el último es como un estribo de un caballo. Y estos, gracias a este cuerito que está acá, este tímpano que se mueven estos 3 huesitos que nunca crecen, son como cuando uno nace así se quedan el resto de la vida, mueven dentro de este caracol, dentro de esta parte, un líquido. Y esto aquí adentro es lleno de pelitos. Y este pelito se mueve con el líquido. Entonces, si yo hablo pasito, yo se mueve pasito. Pero si hablo duro, esto se mueve duro. Y este estímulo va por este nervio. ¿A dónde? Al cerebro. Así es que uno oye. Si aquí hay un tapón, pues las ondas del sonido no llegan. Estas ondas quedan ahí. Pero hay un problema. El aire que queda acá por mucho tiempo, termina dañando la audición. Hay que tener mucho cuidado con los lavados, porque con los lavados a veces, ya inclusive no se utiliza el lavado, hay unas pinzas especiales para uno retirar este tapón, que es lo que uno debe hacer. Este tubito es el que comunica el oído con la garganta y por aquí es que se sube el reflujo, que llamamos el ácido, y por eso se afecta el oído. Miren lo importante que es hacerle al paciente una otoscopia para mirar cómo está el oído y entender mucha patología que se presenta allí. Y lo importante es recalcar que no hagamos el lavado de oído. Ya los otorrinos han prohibido, nos han recomendado no hacer lavados de oído porque podemos hacer más daño. Lo que se hace es utilizar unas gotas que reblandezcan el cerumen y que el solito vaya saliendo.
no meternos nada en el oído, incluso esto es lo que causa los tapones, los audífonos, meternos el lapicero, el dedo, produce un morrito y el cerumen que va saliendo, el oído se limpia a través de los movimientos de la articulación. Cuando yo mastico, hablo, ese cerumen va saliendo en una pequeña película que queda en esta parte y cuando yo me baño es lo que debo asear, no hacia adentro. Y como decía el doctor Jorge Enrique, con un aparato especial que se llama una legra, sacar el cerumen, pero debe ser por una persona experta que lo haga. Julieta Montilla García, buenas noches, doctor Rojas. Tengo unas masas en la tiroides y se me está alterando la misma. Tengo caída del cabello, piel seca y otros síntomas. ¿Qué debo de hacer? Gracias, Dios lo bendiga. Uno quisiera saber, Julieta, cómo supo lo de las masas, si se la sintió o le hicieron ecografía. Hablemos de un poco breve de esas lesiones que estamos encontrando en tiroides y la importancia del estudio de estas. Bueno, la tiroides cuando no hay buena respuesta al yodo o al... Sí, es una glándula que está a nivel del cuello, por delante de los cartílagos, y es la que su función es toda la parte metabólica. Entonces, cuando hay una disfunción en los nutrientes, sobre todo en el metabolismo del yodo, ella empieza a tratar de compensar esto, entonces trata de producir más hormona y empieza a crecerse. Entonces allí es cuando se suceden unos nodulitos, unas cosas que llaman quistes coloides, que no son graves. Son quistecitos que en la medida en que se normalice la función, ella vuelve a su normalidad. Hacer los exámenes de tiroides, la TSH, el T3 y el T4 libre, para mirar su funcionamiento endocrino, cómo está ese eje de tiroides, cerebro, que hay una glandulita pequeñita que es la que maneja todo el sistema hormonal, cómo está ese eje para entrar a normalizar. Por eso, sin lugar a dudas, lo más importante son las ayudas diagnósticas y cuando tengan la masita hay que estudiarla. No esperen el milagrito, que es muy delicado, la biopsia, el patólogo nos dice qué es y de esto depende el tratamiento. Yo quiero agradecerle al doctor Germán Ruiz, a todos ustedes por estar con nosotros. Nos disculpan tantas preguntas que quedan en Facebook, nosotros tratamos de resolverlas más adelante y no olviden que pueden ver el programa también todos los días a las 6 de la mañana. Felicidades.